Estamos reunidos. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Hoy aquí estamos nuevamente, Señor. Aquí tu comunidad, la que tú creaste. Esa comunidad que ha perseverado y sigue dando frutos y que cada día se sigue aumentando en sus miembros. Hoy, con la fe y la confianza de que tú estás en medio de nosotros, ponemos esta reunión ante tu altar, confiando de que lo que vamos a recibir estará grabado en un corazón abierto. Hoy, pues, tenemos la bendición de poder tener a todos los integrantes que estamos ahorita en este Zoom, a los que se van a conectar y a los que van a tener la oportunidad de ver esta grabación, que sea una bendición. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Freddy. Bueno, buenas noches, hermanos y hermanas que van a ver este video. Siempre es una gracia de Dios el reunirnos, el estar vivos, el poder darnos cuenta y ante todo, pues, con las sorpresas que el Señor nos tiene en el Espíritu Santo para las enseñanzas dentro de nuestra amada comunidad, Hombres Católicos San José. Así que alabamos y bendecimos a Jesús y le damos gracias infinitas por transformar nuestra alma en un alma de oración. Hoy vamos a continuar desarrollando los caminos de contemplación en el Espíritu Santo. Este es un tema que es largo y lo vamos a mantener vivo durante bastantes enseñanzas, porque aprender a caminar contemplando en el Espíritu Santo nuestra vida nos va a ayudar a descubrir nuestra verdadera vida, la vida en el Espíritu Santo. Así que no podemos dejar de seguir profundizando este tema maravilloso. Y espero que ustedes, al igual que yo, pues vamos poco a poco enriqueciéndonos y comprendiendo que nosotros hemos sido invitados y vamos de la mano de Jesús, Virgen Santísima, nuestro amado Padre San José, los santos y las santas, ¿verdad? Los coros celestiales, los ángeles, todos caminando en esa contemplación de Dios. Algunos ya están en una cara a cara con el Señor, ¿verdad? Que tienen esa dicha y ese gozo infinito y eterno que nosotros apenas podemos vislumbrar en algún momento en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el Señor. Él quiere que nosotros disfrutemos ya aquí en la tierra, aquí en este momento de nuestra vida, en estos años que tenemos de edad, y que sigamos, que todo lo que hemos aprendido nos conduzca a verdaderamente caminar en esa contemplación de Dios en su creación, en esa contemplación de Dios en nuestros hermanos, en esa contemplación de Dios en nosotros mismos, en esa contemplación de Dios en todo lo que sucede en el universo. Y descubramos ahí a ese Dios generoso, misericordioso y eterno, que se nos manifiesta en esta vida humana que tenemos con un periodo de vida que Él sabe cuándo comenzó y cuándo termina, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que disfrutemos ya. Si para eso vino Jesús. Jesús vino a accesarnos de nuevo al reino de Dios, al misterio de Dios, y nos lo está desvelando poco a poco. Y el camino, el único camino que puede existir para conocer la profundidad de los misterios de Dios, en tanto llegamos a Dios, es en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, yo estoy feliz con estas enseñanzas, espero que usted también esté contento. Si usted se da cuenta cuando comenzamos en estos temas del camino de la contemplación en el Espíritu Santo, pues comenzamos descubriendo que nosotros tenemos un alma que fue creada para orar. Imagínense, hermano. Mi hermana, mira, tenemos un alma que fue creada para orar. O sea, un alma que fue creada para estar con aquel al que le oramos. Un alma
que fue diseñada y creada para vivir en Dios y recibir vida de Dios. Y en Dios moverse y vivir, ¿verdad? Y desarrollarse y purificarse y alcanzar ese resplandor precioso, eterno e infinito del amor de Dios, de su misericordia. Entonces ya nosotros ya tenemos esa alma, ya por creación, por decisión de Dios y voluntad de Dios, nosotros no participamos en eso. Nosotros tenemos que agradecer que Dios en su misericordia nos haya provisto de un alma con ese poder, con el poder de que no puede ser saciada, como dijo San Agustín, hasta que no descanse en ti, Señor. Y a eso se refería, pero no necesariamente tenemos que descansar en el Señor cuando termina nuestra vida terrena. ¿Sí? Y no necesariamente ese descanso que nos provee el estar con Dios, en unión con Dios, en el Espíritu Santo, no necesitamos morir para disfrutarlo, ¿verdad? Y eso es lo que descubrió San Agustín, ¿verdad? Que decía que nuestra alma está inquieta hasta que descanse en ti, ¿verdad? Y se refiere a ese camino de contemplación que también San Agustín estuvo caminando como nosotros en la sabiduría que está recibiendo de Dios a través de las enseñanzas, como nosotros, hermanos. Así que sigamos poniendo todo nuestro interés e intención y ante todo nuestra alma abierta, porque vamos a darle el alimento que el alma necesita, que es estar con Dios. Y para estar con Dios, pues el Señor Jesús nos enseñó que como seres humanos, pues Él se retiraba a hacer oración. Y esa oración tiene que ser cristiana, porque es en Cristo, ¿verdad? Por Él, con Él y en Él oramos cristianamente. Si no, no es cristiana. Entonces hay otro tipo de oraciones que son tipo meditaciones y de otras ideologías, religiones, etcétera, de pensamientos espirituales, que no es la oración cristiana. La oración cristiana es la oración que se hace en Cristo. Por Él, con Él y en Él. Ahí. Esa sí es la oración cristiana. Entonces, ya es por Jesús, con Jesús y en Jesús. De ahí nace nuestra oración. Y entonces nos dice el Señor en su enseñanza que nosotros, al igual que Jesús, tenemos esa alma de oración, ¿verdad? Que busca, dice, comunicarse con Dios en el silencio interior, en ese íntimo recogimiento. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué tiene que haber un silencio interior? Pues porque definitivamente los ruidos que nos rodean, que nos inundan a través de los sentidos que Dios nos ha dado, ¿verdad? A veces nos interrumpen o no permiten que nosotros lleguemos a conseguir ese silencio interior en donde Dios se manifiesta con toda libertad, donde no tenemos que escuchar ningún otro sonido, ningún otro lenguaje, ni a ninguna otra persona, sino más que a la persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es de que el alma, que fue creada para orar, requiere que nosotros aprendamos a vivir ese silencio interior. Y ese caminar también debe de ser en contemplación. ¿Por qué en contemplación? Aprendimos que nosotros, al asumir el sagrado corazón misericordioso eucarístico de Jesús a través del milagro portentoso de la Eucaristía, que es fruto del derramamiento de la sangre y sacrificio de Jesús para redimir nuestros pecados y venció la muerte resucitando. Y ese fruto nos acompaña y nos apropiamos de él en la Santísima Eucaristía, y cuando comulgamos con el Señor nos volvemos un Cristo. Y es ahí precisamente, al salir de comulgar, después de haber hecho todo el proceso en la Sagrada Misa, era ese camino de consagración, de arrepentimiento, de perdón y de unión con la Santísima Trinidad. El fruto es que sale el hombre y la mujer llena de Cristo, de tal manera que Cristo ha tomado el control de su vida y ya no es ella la que vive, sino que es Cristo quien vive en ella. Y entonces ese Cristo es el que va a orar. Porque cuando sale de la Eucaristía salimos al mundo, hermanos, pero no somos del mundo, somos de Dios. Y entonces tenemos que seguir en esa continua comunicación con Dios, porque ya ves que estamos viendo que nuestra alma fue diseñada para vivir con Dios. Y entonces solo en Él vamos a encontrar la paz, la alegría, el gozo y la felicidad. Solo ahí, estando con Dios, pero en la vida terrena, hermanos.
Así que eso es lo que estamos aprendiendo, vamos despacio. Yo sé que es algo que no, con lo que no nos hemos encontrado. Hablar de caminar en contemplación no es sencillo comprenderlo. Poco a poco el Señor va a irnos ayudando a asumir la mirada de Dios hacia todo lo que ha creado, para que seamos capaces de descubrir la riqueza intrínseca, o sea, interior, íntegra, que tiene todas las cosas creadas por Dios, incluyendo a las personas, los animales, las plantas, el cosmos. Todo eso, a los ojos de Dios, tiene una visión extraordinariamente diferente a la visión que nosotros hemos aprendido culturalmente según la educación que hemos recibido cada uno de nosotros. Y de esa manera tenemos que desaprender. Y por eso nos cuesta, porque tenemos que desaprender esa mirada que tenemos con el espíritu del mundo, fruto de lo que hemos aprendido en nuestra experiencia de vida, viviendo en la cultura del mundo. Tenemos que desaprenderla y para que dejemos paso al aprendizaje, para que el Señor nos ayude a caminar en esa contemplación que solo se puede alcanzar con el poder del Espíritu Santo. Por eso que, miren, muchas personas dicen, es que ustedes tienen que encontrar un alto grado de espiritualidad. Y hablan de espiritualidad, no hablan del Espíritu Santo. Fíjese usted cómo es eso. Ellos hablan de espiritualidades. Incluso hay ahí algunos protestantes que dicen que la espiritualidad católica romana, ¿verdad? Y ya le agregan el romano, ¿verdad? Porque quieren seguir engañando a las personas por su falta de conocimiento, ¿verdad? Esas son mentiras, son falsos profetas, porque todavía no han llegado al conocimiento. Dios los bendiga y Dios los ayude a que se encuentren con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les va a hacer ver la verdad. La verdad también de sus intenciones, de la pureza de sus intenciones. Por eso a estos hermanos nuestros y hermanas que andan en estas pseudo religiones, que el Señor les bendiga con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que hoy también los bendiga a nosotros para poder seguir aprendiendo. Los amamos y sabemos como Jesús, que Jesús así los mira, que un día van a despertar, así como quiere que nosotros despertemos, hermanos. Así que finquémonos nosotros en nosotros, porque la enseñanza es para que nosotros mismos nos demos cuenta de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Entonces, caminar en contemplación significa vivir, pero ya no vivir como hemos venido viviendo antes de las enseñanzas, hermano, sino que empezar a vivir contemplando toda la creación y en ella contemplándonos a nosotros mismos, en todas nuestras capacidades y fortalezas, en todas las virtudes que el Señor nos ha dado, hermano. Mire, yo le aseguro, yo se lo aseguro, y cuando usted reflexione esta enseñanza, usted también, estoy seguro que me va a estar de acuerdo, es que no nos conocemos aún, hermano, de todas las potencialidades que tenemos, las capacidades enormes que tenemos. No las conocemos. Apenas hemos como que descubierto algo superficial ahí de lo que somos y entonces en base a eso nos creemos, ¿verdad? Y algunos nos creemos más de la cuenta porque no podemos con mucha información de nosotros mismos, ¿verdad? Creemos y nos comparamos con otros y entonces ahí vemos que somos pequeños o grandes o mejores o peores, ¿verdad? Pero ese es el pensamiento del mundo. En el pensamiento del Espíritu todos somos maravillosos y grandes, todos somos bellos. Todos estamos llenos de talentos, de dones. Todos, hermano, todos, aún aquellos que como nosotros todavía no nos conocemos. Todavía no hemos sido capaces de contemplarnos como nos contempla Dios. Con esa mirada que nace del corazón misericordioso de Jesús. Y si yo me apropio de ese corazón, entonces yo voy a poder ver como con ese corazón. Pero hermanos, eso no es fácil tampoco. Es una gracia de Dios que recibimos en la Santa Eucaristía. Ahora el Señor nos está profundizando la conciencia de lo que estamos recibiendo, a quién estamos recibiendo y para qué lo estamos recibiendo. Hoy el Señor nos dice, miren mis hijos, miren mis discípulos y mis discípulas. Yo quiero que ustedes con mi corazón vean a las personas y a la creación que los rodea. Ya dejen de ver con los ojos del mundo.
Deje que mi espíritu transforme su manera de pensar, de manera que ustedes puedan discernir lo bueno, lo justo, lo agradable y santo para Dios. Mira, en Gálatas 12:2, ¿verdad? Romanos 12:2, perdón. Romanos 12:2. Ahí a Pablo ya nos ha establecido que qué es contemplar con los ojos de Jesús, ¿verdad? Pero para esa contemplación también necesitamos que nuestra mente sea transformada, ¿verdad? Porque es parte de nuestro ser, la razón. Y entonces ahí es donde, por eso es que la enseñanza se da de esta manera y se les envía escrita para que con la razón usted adquiere el conocimiento, pero va en el conocimiento, va en la gracia para comprender la enseñanza que Jesús nos está dando. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a continuar y haciendo un breve resumen de lo que ya hemos avanzado. Nosotros hemos avanzado en esta vida contemplativa. Dice que para caminar en esa vida que contempla en el Espíritu Santo, pues nosotros tenemos que vivir una vida de contemplación. Yo me acuerdo que cuando escuchabas hablar sobre una vida contemplativa, pues lo relacionaba con, digamos, con las clarisas, ¿verdad? Que ellas viven en un convento y son contemplativas. Todo el día se pasan en contemplación, en oración, en comunicación con Dios, incluso en el momento de que hacen sus propias tareas que les ayuda a la subsistencia. Y están apartadas del mundo porque se dedican a su esposo, que es Jesús. Ellas están casadas con Jesús y le han entregado su vida para estar con Él. Entonces ellas han elegido vivir una vida contemplativa enclaustradas, ¿verdad? Y son un ejemplo para todos nosotros, hermanos, porque ellas han donado su vida, su futuro, sus ideales, sus sueños, por un sueño mayor que ellas han considerado mayor, el privilegio de dedicarle su vida al Señor de esa manera. Pero eso no excluye nuestra manera en que nosotros también podemos ofrecerle nuestra vida y ofrendarnos a una vida contemplativa, aún estando en actividades que no son encerrados en un claustro. Y por eso que estamos recibiendo esa enseñanza. Entonces, esa vida contemplativa que la teníamos relacionada únicamente para personas que se retiraban enclaustradas a vivir una vida así, ahora el Señor nos abre la mente y nos dice, ellas han elegido ese camino, pero para ti y tu vocación como esposo, como padre, como hijo, como tío, como hermano, como trabajador, como jefe, en fin, pero todas las actividades que tú realizas en tu vocación humana, ¿verdad? Que tu vocación no es estar encerrado en un claustro de monjas contemplativas o de monjes, porque esa no es tu vocación. Si fuera esa tu vocación, ahí estaríamos, hermanos. Y si alguno escuchando esta enseñanza siente el llamado de Jesús a esposarse con Él, ¿verdad? Y vivir con Él en ese tipo de vida de claustro contemplativa, pues gloria a Dios si usted descubre a través de estas enseñanzas su vocación, ¿verdad? Y a los demás tenemos que descubrir que en la vocación que el Señor nos ha dado, en ese trabajo del día a día, en nuestras relaciones familiares, de pareja, etcétera, ahí también tenemos que vivir una vida contemplativa. Bueno, para eso, en el primer momento, reflexionamos sobre cómo alcanzar ser almas de oración. Ya vimos al principio que todas nuestras almas ya están dispuestas y que no están felices ni descansarán, ¿verdad? Hasta estar en contacto constante con el Señor. Entonces, nuestra aspiración es de que dejemos, que podamos dejar libre por la gracia de Dios, con el poder del Espíritu Santo, nuestra alma, para que ore y se comunique directamente con el Señor. Vimos entonces la importancia de tener un alma de oración. Y ahí continuamos el camino de contemplación en el Espíritu Santo, aprendiendo a vivir el silencio interior. Y ya vimos, ¿verdad? Que eso era difícil. Y es algo que es una exigencia actual, hermanos. Y leímos también ahí cómo el Papa Francisco lo acaba de expresar y dice que al abordar el Evangelio con amor, con su mirada de misericordia, su belleza nos asombra y nos vuelve a cautivar una y otra vez. Y lo vimos
con el estudio de la samaritana, ¿verdad? Cómo descubrimos facetas diferentes que aunque habíamos escuchado muchas veces esa parábola, ¿ya? Descubrimos otras cosas porque ya las estábamos contemplando con los ojos de Jesús y ahí estábamos recibiendo el discernimiento del Espíritu Santo para ver que las cosas que hemos leído y escuchado tienen una profundidad aún mayor de la que nosotros conocemos actualmente. Entonces el Papa Francisco, guiado por el Espíritu, nos dice es que al abordar el Evangelio con esa mirada, llenos del amor de Dios, ¿verdad? La belleza del Evangelio nos va a asombrar, dice, y nos vuelve a cautivar una y otra vez, porque lo volvemos a leer y si nosotros seguimos profundizando en la contemplación, vamos a volver a sacar una nueva enseñanza, hermanos. Aún del mismo texto bíblico, aún del mismo versículo, aún del mismo momento histórico que estaban viviendo los protagonistas. Y eso es lo lindo de la contemplación, que nunca termina. ¿Verdad? Entonces descubrimos, ¿verdad? Que ese silencio interior que tenemos que buscar nosotros se puede alcanzar sin necesidad, ¿verdad? De estar fuera de la vida diaria. Entonces vimos algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo San José María, escriba, nos contaba pues de que él entraba en ese silencio interior en un bus o algún automóvil cuando viajaba, pues. ¿Verdad? Y él era capaz en ese momento de entrar en su interior, en esa alma orante, y accesar a ese silencio interior. Claro, ¿verdad? No encendía la radio, no ponía distractores, pero aún así, en un bus de urbano, por ejemplo, yo no sé si tú has tenido esa experiencia, yo sí la he tenido. Era un día venía yo de predicar en la noche, eran como las 10 de la noche, entraban personas al bus, ¿verdad? Urbano, y hablaban, ¿verdad? Algo, ¿verdad? O estaba puesto el radio del piloto. Pero yo me senté ahí y estaba lloviendo, ¿verdad? Y le empecé a dar gracias a Dios por la predicación que había dado sobre el amor de Dios, ¿verdad? Y entonces ahí dejé de escuchar los sonidos que estaban afuera de mí y me fui, mire que cuando sentí, tuve una experiencia espiritual que ya se la voy a compartir y después de esa experiencia, cuando llegué, yo creí que acababa de subir al bus, pues, pero ya habíamos recorrido casi una hora. Era tanta la profundidad en la que estaba que ni sentí el tiempo y menos el ruido. Entonces, le comparto esto para que usted vea que esa silencio interior se puede lograr en donde esté uno, ¿verdad? Claro, mejor si ayudamos a que eso pues se dé. Bueno, aprendimos también y nos hizo ver el Señor algo muy importante que yo ya le había compartido, pero no tan directo y tan claro. Aprendimos que dedicar tiempo al Señor no es simplemente una tarea entre otras, una carga más en un horario, muchas veces exigente. Aprendimos que dedicarle tiempo al Señor es acoger un regalo infinitamente valioso, una perla preciosa, un tesoro escondido en la normalidad de nuestra vida diaria, que necesitamos cuidar y proteger con mucha delicadeza. Entonces, esta conciencia, hermanos, yo sé que es difícil, miren, yo lo veo en mi vida, ¿verdad? Estamos tan absortos y llenos y enfocados en nuestras actividades laborales, de familia, ¿verdad? De otras actividades que tenemos, incluso del servicio dentro de la iglesia, que descubrir que la oración es un regalo nos cuesta, pero por eso es que el Señor insiste, orar es un regalo de Dios, es un don de Dios. Entonces, valorémoslo, hermanos, y démosle la prioridad en nuestras vidas, porque si ya estamos viendo que nuestra alma está inquieta hasta que entra en contacto con Dios y su amor, pues busquemos la manera de que eso sea lo primero en nuestra vida, para que lo demás sea una añadidura. Entonces, vuelve a insistirnos el Señor y nos dice, por favor, acojan el don de la oración. No importa el tiempo, sino la calidad con la que lo van a hacer. Pero hablen conmigo, dice el Señor, pero como una cosa prioritaria en su vida. Aquí me detengo un poquito. ¿Se recuerda que hemos visto el caso de San José, Virgen Santísima? ¿Verdad? Hemos visto el caso de San Pablo y el de Jesús, por supuesto. Mire, y todos ellos
¿Sabe cuál es la gran diferencia con nosotros? Que en la cultura en la que ellos vivieron, era Dios primero y después lo demás. Esa es la cultura en la que ellos vivieron. Y entonces ya con el tiempo, ya el Dios primero se fue desbancando porque ya a veces la familia primero, o el trabajo primero, o el dinero primero, en fin. Y entonces se fue sustituyendo en la cultura, que era lo primero. Ahora hay muchas personas en el mundo que de primero no tienen nada de Dios, sino lo tienen de último o ya no lo quieren tener. Que ya vimos en el testimonio de la enseñanza pasada que uno piensa que uno se está soltando de la mano de Jesús y se cree que ya se soltó y Jesús nunca lo suelta a uno. Así están estas personas que se creen sin Dios. Ahí las tiene Jesús de la mano, aunque sean berrinchudos, aunque sean rebeldes, aunque anden perdidos en las ideologías o en falsas religiones, guiados por falsos profetas que no han descubierto todavía la misericordia de Dios. Y entonces, por eso el Señor nos pide que seamos nosotros los testigos, que descubramos primero con la contemplación y podamos contemplar para poder enseñarle a nuestros hermanos, pero ya no solo con palabras, sino que con esa mirada que contempla a otra persona, reconociendo todas las bondades que tiene a pesar de que ha pecado. Entonces es un regalo maravilloso donde el Señor nos dice, si yo ahí te voy a seguir alimentando. Si yo ahí voy a mantener la gracia constante al 1000 por 1 de lo que has recibido en la Eucaristía. Si no, ahí voy a estar contigo manifestándome en todo momento y lugar, en todas las actividades de tu vida. Pero para eso necesito que lo primero sea la comunicación conmigo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Y yo te lo doy como un regalo, es una gracia mía, es gratuito. No tienes nada que pagar. Yo ya restablecí la comunicación con la Santísima Trinidad, con mi sangre, mi muerte y mi resurrección. Porque te amo, la Santísima Trinidad te ama y quieren que estés en contacto total con ellos. Acoge ese regalo hoy, hermano. Y mira, detente un poquito porque nosotros somos, mire, nos aprendido dentro de nuestra misma cultura de aprendizaje y enseñanza que hemos recibido. Hemos aprendido a pasar superficialmente los temas. A dejarla así, ya lo vi eso. Ya me lo dijo Carlitos. Sí, qué necio está este. Ay, no, qué aburrido. ¿Ya? Pero no nos detenemos y nos preguntamos, y verdaderamente yo estoy escuchando la voz de Jesús que me dice que quiere estar conmigo en oración. Verdaderamente yo estoy poniendo en el primer lugar a Jesús en mi vida y estoy guardando para Él el mejor de los horarios. El Señor no te está pidiendo un horario en específico, solo te está diciendo, habla conmigo, escoge tu horario. Yo te doy ese regalo. Tú puedes conectarte conmigo en el momento que quieras. Bueno, ya nos dijo el Señor, hermanos, pongámoslo en el primer lugar. Primero Dios, después lo demás, hermanos. Primero Dios, después lo demás. La elección del momento de la oración, mirábamos, depende de una voluntad que quiere dejarse conquistar por el amor. O sea, yo lo voy a hacer no porque el Señor me esté diciendo esta noche yo quiero hablar contigo, sino porque Él me va a amar. Al hablar conmigo me ama, me llena de su amor, me sana, me fortalece, me da esperanza, me llena de fe, me soluciona mis problemas, me hace la vida feliz. Entonces yo quiero estar con aquel que quiere conquistar mi amor, porque me ama tanto que yo lo quiero amar también. No se hace oración cuando se tiene tiempo, sino que se agarra el tiempo y se toma el tiempo para hacer la oración, hermano. Usted tiene que disponer el tiempo para dejarse amar por Dios. Póngase a pensar. Si usted tiene alguna preocupación, como todos las tenemos todos los días, hermanos, que aparecen de repente y nos afectan y a veces nos quitan la paz. Y ahí nos tienen con el pensamiento metido en la solución o buscando a ver qué hacer o en la desesperación. ¿Verdad? Ahí analiza. ¿Has estado hablando con el Señor? ¿Has estado recibiendo la fortaleza de la fe a través de la oración?
¿Has hablado con Jesús, tu Señor y Maestro, que te dice, conmigo estás, yo he vencido al mundo, ¿por qué te preocupas? ¿Has hablado con Jesús y tienes tanta confianza con Él que le dices, ay Señor, este problema me está molestando mucho? Perdóname, perdóname porque yo confío en ti, yo creo en ti, yo espero en ti, Señor. Tómalo, Señor, toma mi problema, ayúdame, dame sabiduría. Permíteme que piense en otras cosas en este momento, lo voy a dejar ahí para que tú me des solución, porque ya lo tienes solucionado. Ayúdame. Y si no, no hay manera de convencernos a nosotros mismos según nuestra mentalidad, hermanos, continúe perseverando en la oración. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el regalo de Dios. Vive conmigo, habla conmigo, recibe de mí. Ahí está, porque ahí te voy a dar yo la felicidad. Vence en ese combate espiritual. Vimos que era un combate espiritual. Sí, y ante todo dice que es un combate espiritual con nosotros mismos. Somos nosotros los que decidimos, ay, ahorita no tengo ganas de orar. Ay, ahorita no. Pero ahí está rondando el problema, ¿verdad? En la mente. Y angustiándote y apretando el estómago. Ya que hice alguna otra noticia adicional, pues se va creciendo la cosa y va entrando uno en un estado así como de inseguridad. Y decir, Señor, porque a mí y esto y aquello, y empieza uno. Es el combate espiritual. ¿Y cómo vencemos ese combate espiritual, hermano? Con oración, ¿no? Ay, hermano Carlito, es que es muy difícil, pues yo no sé qué orar. Pues mira, usted ha recibido oraciones en todos los PDF de oraciones. Busque uno y léala. O si no, repita la que hemos estado viviendo, que hemos venido repitiendo. Señor, yo creo en Dios. Yo confío en Dios y yo espero en Dios. Y ya no tengo miedo de nada ni de nadie, porque el Señor está conmigo. Amén. Y repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que el Señor nos dé la paz y logremos abandonarnos en su divina providencia y aceptemos su santa voluntad en nuestra vida, que va a ser lo mejor para nosotros, aunque no lo comprendamos. Por esa razón, hermanos, no se tiene que hacer oración cuando tengo tiempo. Vamos a ver si tengo tiempo. Sino que hay que buscar el tiempo para hacer la oración y vencer de esa manera el combate espiritual. El combate espiritual se vence cuando se establece un horario fijo, ¿verdad? O una convicción de compromiso de hacer oración en todo momento o en todo lugar. Cuando usted toma esa decisión de poner a Dios en primer lugar, usted está venciendo en el combate espiritual en el nombre de Jesús. Bien nos decía el santo escribá, José María, que la elección del momento, dice, fíjese pues, cuando nosotros elegimos el momento para orar, si lo elegimos o no, revela, dice, los secretos de nuestro corazón, porque manifiesta en qué lugar ocupa el amor a Dios en la jerarquía de nuestros intereses diarios. Así que ahí está el discernimiento para hacernos la pregunta, hermanos. ¿Qué lugar ocupa el amor a Dios en la jerarquía de tus intereses diarios, de mis intereses diarios? Es el último. Ay, Señor, si puedo en la noche, si me acuerdo, ahí tendré oración, Señor. Hoy no tuve tiempo, Señor, perdóname. Ya de hecho estoy muy cansado, ¿verdad? Un Padre Nuestro y me voy a dormir, Señor. ¿Y el tiempo que ibas a dedicarle a Dios? Ah, es que estuve muy ocupado con las cosas del mundo. Sí, estuve muy ocupado. Ok. Entonces yo ya no soy tu primer lugar. ¿Eh? El Señor sabe que nosotros hemos vivido en una cultura en donde Dios no es el primero. Por eso Él quiere ser el primero, ¿no? Pero Él no se impone. Él quiere que tú, con tu disciplina, con tu responsabilidad, con tu madurez, lo elijas a Él primero. Decimos, primero Dios, mañana nos vemos, hermano. ¿Será que primero Dios, hermano? ¿Será que primero Dios o eso solo es un decir? Mejor no decirlo, sino creerlo. Ah, Dios mediante. Ahí estaré. Dios conmigo y Dios contigo. Ahí vamos. Bueno, continuemos entonces descubriendo
la belleza. La oración no es más que el encuentro de la sed que tiene Dios de amarnos y la sed que tiene el hombre de recibir el amor de Dios. Nunca te olvides, hermano, que el encuentro de la oración es el encuentro con el amor de Dios. Yo me voy a encontrar con Jesús, que me ama, y a través de Jesús recibo el amor de Dios. Bueno, hoy el Señor nos está planteando un nuevo reto para crecer en la vida contemplativa. Seguir aprendiendo a vivir en ese silencio interior, rodeado de mucho ruido exterior. ¿Ah? Ese silencio interior se presenta como una condición necesaria para la vida contemplativa y nos va a liberar de los apegos a lo inmediato, a lo fácil, a aquello que se soluciona rápido, a lo que distrae pero que no llena, de modo que nos podamos centrar en un verdadero bien que es Jesucristo, que sale a nuestro encuentro en la oración. Por eso es una condición necesaria el silencio interior, porque es la única forma en que nosotros nos damos cuenta. Jesús está ahí y sale a nuestro encuentro, pero a veces no nos damos cuenta, y lo hace a través de la oración, porque nos distraemos, estamos apegados a lo inmediato, queremos apagar rápido, y va el rosario y ese segundo misterio, ahí es cuando vamos a terminar. Esta oración es muy larga. Y ahí es donde viene ese silencio interior, esa disposición. Y lógicamente en ese silencio, pues recogernos interiormente para estar con el Señor y no recogernos en nuestros pensamientos que nos abruman y nos llenan de las preocupaciones del mundo. El alma contemplativa es aquella que logra ese recogimiento interior en su corazón. Bueno, le cuento para que vea usted no solamente la riqueza que nos da una oración contemplativa, el encuentro con ese Jesús que nos desea llenar de su amor, sino que también para qué nos da ese amor entonces el Señor, ¿verdad? Ya que hemos logrado ese silencio interior, ya que vamos en ese recogimiento interior de un alma contemplativa, entonces, ¿qué es lo que voy a recibir? ¿Verdad? ¿Qué es lo que voy a recibir ahí en esa oración? Para que nosotros descubramos, hermanos, que además que vamos a recibir el amor de Dios, pero el amor de Dios de diferentes maneras para cada uno según nuestras necesidades espirituales. Y así como el Señor ha tratado en los evangelios y nos ha dejado esos ejemplos con la samaritana, por ejemplo, que ella tenía una serie de problemas muy particulares. Los vimos, ¿se acuerdan? Pero no la trató igual que a los leprosos, ¿verdad? Como el evangelio de hoy, ¿verdad? No la trató igual, porque él individualiza a las personas y las trata y las sana y les da lo que la persona necesita. Y hoy quiere el Señor que tú comprendas que las necesidades que tienes, has tenido y tendrás, el Señor quiere ayudarte a superarlas. Las que tienes ahora, Roberto, por ejemplo, tiene unas necesidades diferentes a Eder o a Lee, o a Carlos, o a Freddy. Cada uno de nosotros tiene necesidades específicas. Y el Señor sale a nuestro encuentro en el amor, en la oración, como es oración personal, para ayudarnos en la necesidad que nosotros tenemos. Por eso es que tengo que aspirar a esa oración, en ese silencio interior, en ese abandono, en nuestro recogimiento interior. Bueno, les cuento para hacerlo práctico, que lo importante de la oración ya vimos que es la práctica. Perdón. En ese viaje que venía después de predicar el amor de Dios en un bus, que estaba lloviendo a las 10 de la noche, pues el bus pasaba por la Cuarta Avenida y 20 calles de la zona 1 que es de Guatemala, que es un lugar pues que está a oscuras, ¿verdad? Y era en ese momento un área roja, ¿verdad? Un área donde las personas corrían peligro cuando estaban pues recorriendo ese sector. Y yo estaba pegado a la ventanilla
Y venía dándole gloria a Dios y decía, Señor, gracias porque me permitiste hablar de tu amor, qué linda estuvo, qué linda la comunidad a la que me enviaste, es una comunidad llena de amor, me sentí acogido, bendito sea, Señor, ¿verdad? Yo venía en esa oración recogido y estaba el radio puesto y las personas que estaban hablaban, pero yo ya no escuchaba nada más que lo que estaba conversando con el Señor. De repente, a través del vidrio, tuve que limpiarlo un poquito porque se estaba llenando de vaho ahí con mi respiración. Y la limpié y miro en la esquina de Cabal, ahí en la Cuarta Avenida y 20 Calle. En la esquina, una jovencita, semidesnuda, de unos 12 años, con su ropa de jirones, descalza, con el pelo largo, los ojos grandes, ¿verdad? Y chorreando la lluvia, ¿verdad? Empapada, con frío. Y fue una cosa rápida, ¿verdad? Porque el bus iba recorriendo, ¿verdad? Y entonces yo la vi en el vidrio y entonces empecé a dar la vuelta, dar la vuelta, dar la vuelta, dar la vuelta y cuando ya di la vuelta ya no la vi porque ya el bus se había pasado. Y entonces, santo Dios, dije yo, pero Dios, ¿cómo es posible esto que está sucediendo? ¿Qué? Y pobrecita esa niña. Y qué barbaridad. Qué tristeza, Señor. Pobrecita, ¿y qué le va a pasar? Y nadie sin que la ayude. Ay, Dios mío, ayúdala, Señor, protégela. Envíale ángeles a cuidarla y a protegerla. Y el bus seguía, ¿verdad? Ya entró, superó esas calles y entramos a la avenida Bolívar, ¿verdad? Ya iba lejos, pues de ahí. Y yo seguía, miren, en ese pensamiento, y reclamándole a Dios, decían, Señor, ¿cómo permites eso? ¡Qué barbaridad! Y es y los padres, ¿dónde están? Por los familiares, hombre, y ni un policía ahí, hombre, eso sí que de una vez, ¿y quién la va a ayudar? Ay, pobre Señor, ¿verdad? Y mire, yo seguía en esa oración, en ese recogimiento interior, olvidado de todo lo que estaba a mi alrededor, hablando con el Señor de lo que sentía en mi corazón en ese momento y reclamándole al Señor. Bueno, en ese recogimiento interior el Señor nos deja que seamos nosotros mismos, hermanos. Y esa es la oración. En la oración con Jesús, cristiana, nosotros debemos ser nosotros mismos. Tener esa confianza total de quejarnos con el Señor, de decirle al Señor, de cuestionar al Señor en lo que nuestros pensamientos en esos momentos están viviendo. Yo venía de hablar del amor de Dios, que es misericordia, que acoge. Había hecho una exhortación a los padres para amar a sus hijos, ¿verdad? A los hijos para amar a sus padres. Y me encuentro con esa hija abandonada, santo Dios, Señor, cuánto me dolió el corazón. Me imaginé una de mis hijas abandonada ahí. Y vinieron a mí mis recuerdos, ¿verdad? De que gracias a Dios mi esposa se hizo cargo de mis hijas cuando yo no estaba. Mire todo lo que generó una visión real de una niña bajo la lluvia, abandonada. Y le decía al Señor, es que no puedo creer que no. Yo sé que tú la vas a ayudar, Señor. Pero ¿por qué no has enviado a alguien ahí a protegerla, a cuidarla, a darle lo que necesita, Señor? Y fíjese, hermanos, que en ese momento, estando en esa oración, porque la oración es ese diálogo con el Señor, siendo yo mismo en mi estado, en ese momento, en mi estado espiritual. Así que no te preocupes tú, digamos, si crees que no tienes un gran estado espiritual, ¿no? Crees que tal vez no has comprendido las enseñanzas en la profundidad que el Señor quiere. O que piensas tú que pienso yo, piensa alguno de los hermanos, olvídate de mí, olvídate de los hermanos, no tienen ninguna importancia. El Señor te conoce y sabe
¿Cómo estás? ¿Cómo piensas? ¿Hasta dónde ha profundizado en tu corazón el Espíritu Santo? Y entonces el Señor ahí se va revelando, ¿verdad? Pero tiene que estar en oración. Yo estaba en oración. O sea, para recibir todo eso que yo estaba, ese desahogo que yo tuve con el Señor espiritual y emocional y relacionado a mi testimonio, a mi vida, a lo que he hecho, he dejado de hacer, a lo que dije, lo que prediqué, ¿verdad? Lo que sabía en ese momento de la misericordia de Dios, que ahora sé mucho más, ¿verdad? Ahora sé mucho más, hermano, pero en ese entonces no sabía tanto. Y esto de contemplarlo lo sabía, fíjese. Y yo estaba contemplando esa niña, ¿verdad? Yo la estaba contemplando con el corazón de Jesús, porque me dio tristeza. Pero me faltaba algo. Me faltaba algo todavía, que todavía tenía yo que aprender, así como lo estoy aprendiendo ahora. A ti también te puede faltar algo. ¿Qué pasaría si tú te encontraras a esa jovencita ahí, de repente, abandonada en un lugar peligrosísimo, donde sabes tú que está corriendo un peligro enorme? Pregúntate en tu corazón, hermano, porque para eso son los ejemplos. Para que tú te pongas en mi lugar, ponte en mi lugar. Y tú vienes de predicar del amor de Dios y que es maravilloso. Y vienes lleno del amor de Dios. ¿Sabe por qué miraba yo que la comunidad era llena del amor de Dios? Porque yo estaba con el amor de Dios. Entonces, cuando uno está con el amor de Dios, mira a los demás con el amor de Dios. Y por eso es que descubrí el amor de Dios en la comunidad. Si yo no hubiera llevado el amor de Dios en mi corazón, hermano, aunque ellos hubieran manifestado el amor de Dios, ellos hubieran cuestionado mi vida. Ay, qué comunidad tan cerrada, qué comunidad tan difícil, ¿verdad? Hay estos hermanos que me acompañan en el servicio, qué difíciles son, que a veces somos así, ¿verdad? Y hoy el Señor nos está diciendo, ¿con qué ojos los estás viendo, hermano? Hermana, ¿con qué ojos los estás viendo? Que los estás juzgando en el mundo y no en el espíritu. Entonces yo miré esa comunidad con los ojos de amor de Dios, porque yo tenía el amor de Dios, lo había recibido a prepararme. El Señor me lo había dado como un regalo cuando me preparé en oración para dar la enseñanza. Ah, esa es la enseñanza de este momento. ¿Te das cuenta? Que cuando tú liberas el alma de oración contemplativa, buscas el silencio, te recoges interiormente, recibes el amor de Dios, ¿para qué? Primero, para poder contemplar y amar a las personas a las cuales vas a llevar el mensaje del reino de Dios. Y segundo, para llevarles a Jesús con su corazón de misericordia. Esa es la enseñanza de esta noche, hermano. ¿Verdad? Que aprendemos que la oración nos abre el corazón al amor de Dios y al amor hacia los hermanos. Entonces, cuando nosotros no estamos amando con los ojos de Jesús, ni estamos contemplando, ni estamos abrazando a quienes vemos, a quienes con los cuales convivimos, es porque nos hace falta orar, hermanos. Porque ahí es donde aprendemos en la oración, que se abre el corazón al amor de Dios y entonces nosotros recibimos ese amor de Dios. ¿Qué nos capacita para amar a los hermanos? La verdadera oración absorbe todo el individuo, ¿verdad? Y entonces ya lo hace dar ese testimonio. En la oración, hermanos, también, le termino la enseñanza con la jovencita. Antes de bajarme, ya cuando me iba a bajar del bus, el bus me dejaba lejos de mi casa, yo tenía que mojarme porque no llevaba paraguas. Y entonces ya iba, me bajé y empecé a correr, ¿verdad? A ver si me daba, si me mojaba menos, ¿verdad? Va, se moja uno, pero bueno. Yo salí cuidando la Biblia así bajo el saco, ¿verdad? Y ahí corrí. ¿Verdad? Era como 6 o 8 cuadras. Y iba corriendo, ¿verdad? Y de repente, mi hermano, la respuesta de Jesús a mi pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no has hecho nada? ¿Por qué no has enviado a alguien? Y su respuesta fue, Carlos, ¿sabes? Te voy a dar la respuesta. ¿Quieres saberla?
Ay, sí, Señor, dime, ¿por qué no enviaste a alguien ahí a ayudarla? Porque te envié a ti, me dijo. Pero tú seguiste de largo. Ay, Señor. Mire, ya el Señor me ha dado varios toques, ¿verdad? Difícil. ¿Por qué no me bajé? Ah, es que es riesgoso, es que la hora, no eran tiempos adecuados, en fin, ¿verdad? Muchas cosas. Bueno, no me bajé. El Señor quiere que tú y yo aprendamos que Él nos envía a la misión y tenemos que estar preparados. Que a veces en la misión vamos a pasar de largo, como me pasó a mí, para aprender, para que yo pudiera también hoy compartir con ustedes esta experiencia de la oración de contemplación. Porque en la oración de contemplación, en esa que hice ahí, en ese recogimiento interior en donde estaba solo con el Señor, quejándome y juzgándolo, ahí el Señor manifestó su amor para mí y para ella. Me dijo, yo a ti te envié, a ti te envío, también para ayudarla, pero tú no lo hiciste. Enviaré a otro. ¿Ah? No te preocupes, ella está protegida por mí. Enviaré a otro, pero aprende la lección. La oración, esta oración que estás haciendo de contemplación, recogimiento interior, debes de recibir mi amor para que ya no te vuelva a suceder. Y entonces, después de orar, estés atento a llevar mi amor a aquel necesitado que yo voy a presentar en tu camino. Esas son las luces que el Señor nos da de discernimiento a través de esa oración en el amor de Dios, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos. Esas luces nos la concede el Señor en esa búsqueda apasionada de sus hijos, dice, cuando nos disponemos a escuchar con sencillez la palabra que nos dirige, dejando a un lado la idea de que ya no hay nada nuevo por descubrir. Yo venía lleno del amor de Dios y dije, yo, ¿qué más puedo descubrir? Y mire lo que descubrí, pues era una mayor profundidad de que no se trata solamente de predicar el amor de Dios, que no se trata solamente de contemplar la creación y a mis hermanos con los ojos del corazón misericordioso de Dios, sino que también tengo que volverme un Cristo para donarme, entregarme en el servicio a aquellos necesitados de la misma manera que lo hizo Jesús. Y ahí en la oración es donde yo descubrí ese discernimiento, esas luces en el Espíritu Santo que hoy nos están alumbrando a todos nosotros y nos dicen, hermano, ¿qué personas has pasado de largo en esta semana de los hermanos y hermanas que necesitan y ya se lo han expresado en tu vida? Alguien que te pidió oración y no oraste por ella o por él. Alguien que te enteraste que está enfermo y no lo llamaste, no lo incluiste en tu oración, pasaste de largo. Alguien que está sufriendo, que está pasando una pena o que ha pedido oración en otra ocasión y no le has dado seguimiento. Alguien que no invitaste hoy a la reunión de la enseñanza simplemente porque estabas muy ocupado en las cosas de tu vida. Y hoy el Señor te dice, y si hubieras orado, ahí yo te hubiera dicho, mira, ¿estás feliz? Sí. ¿Estás recibiendo mi amor? Sí. Bueno, ahora, ¿por qué no buscas a otras personas para invitarlas a compartir el amor de Dios que estás recibiendo? ¿Por qué no vas y buscas a esas personas de las que dejaste y pasaste de largo? Y está atento, porque te voy a seguir enviando personas. Ya no las dejes pasar de largo. Entonces, ya viendo, hermano, mire lo que sucede con la oración. Entonces, esa aspiración de querer estar con el Señor para recibir el amor de Dios y cumplir mi misión de misericordia, ¿verdad? Entonces, se va a traducir en llevarle los sucesos diarios de mi vida al diálogo con el Señor, pero sin pretender conseguir una solución inmediata y a nuestra medida. A veces queremos que el Señor nos resuelva inmediatamente el problema que tenemos. Y a veces él se toma su tiempo, hermano. Pero ¿por qué me hace sufrir? No, es que no te está haciendo sufrir. Él tiene un tiempo para lo que va a resolverte. Porque esa es su voluntad y así es la voluntad de Dios, no la tuya. Sí, pero es que yo quiero que sea la mía, sí, pero no es la tuya.
Y entonces en esa oración te puedes quejar y reclamarle al Señor, porque ahí te va a enseñar y te va a decir, mira, ahí estaba escuchando yo una frase, ¿verdad? Que ustedes ya la han de haber escuchado. Que dice, yo me dolía, yo me quejaba mucho con el Señor porque me dolían mucho los pies, hasta que me encontré con una persona que no tenía pies. Eso es lo que estamos estudiando, hermanos. El Señor dice, céntrate en tus cosas y en tus problemas. Llévame todos los sucesos diarios a ese diálogo conmigo, ¿verdad? Pero no pretendas que la solución sea según tu tiempo y a tu manera. El Señor es claro en esto, hermanos. Él nos va a dar la solución y la solución perfecta. Es su divina providencia según su voluntad. Es mejor preguntarle al Señor en lugar de, dame la solución ya, Señor, pero la necesito para ahorita. Es mejor decirle, Señor, abandono en tu divina providencia y el tiempo que sea tuyo. Dame nada más la fortaleza para soportar la prueba y cumplir con tu voluntad, Señor. Yo aquí estoy para cumplir con tu voluntad. Y por favor, Señor, y aquí viene la segunda parte de esta enseñanza. ¿Qué quieres tú que haga yo en esta circunstancia que estoy viviendo? Mire, hermano, a mí me tocó hacer ese examen de conciencia al finalizar esa noche cuando llegué empapado a mi casa. Me sequé, me bañé, me sequé después de nuevo, ya me cambié, tenía una cama, tenía pachama, mi familia estaba ahí esperándome, tenía la comodidad del hogar, comí un poco y seguía pensando en la niña de la 20 con lágrimas en los ojos, con la lluvia y con su pelito mojado. Y entonces yo al ver eso en el Señor, yo seguía orando, mire, seguía orando. Porque el Señor me seguía hablando y me decía, mira cómo te amo. No te preocupes, ella va a estar bien. Ay, Señor, pero yo la introduzco hoy en mi oración. Ya esa ya es el amor de Dios, porque ya tocó mi corazón. Y entonces la hizo una hija espiritual y yo no podía hacerlo físicamente porque no lo hice. Pues lo podía hacer espiritualmente y entonces lo hago. Así que hoy en la noche, hermano, por todas aquellas personas que no hemos atendido, que hemos pasado de largo, introduzcalas hoy, en este momento más tardecito, en ese recogimiento interior, en ese diálogo con Jesús y dígale, Señor, perdóname porque he pasado de largo. Ya no lo quiero hacer, ayúdame y dime qué tengo que hacer. Y cuando le preguntamos al Señor qué tengo que hacer cuando está la prueba, cuando está la tribulación, cuando está la necesidad, Él te va a hablar al corazón, hermano, en el Espíritu Santo y te va a llenar de la paz que supera todo entendimiento. Y te va a hacer ver todo lo que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, como me hizo verlo a mí. Una familia, un techo, una cama, ropa, agua para bañarme, comida. Él me hizo ver todo eso. Entonces el Espíritu me estaba enseñando silenciosamente todo el amor de Dios que me rodea para que yo no me concentre en la necesidad de otro o la mía únicamente, sino que comprenda todo el amor que estoy recibiendo. Hermano, mire, tienes problemas de dinero, de trabajo, de vivienda, de enfermedad, de luto, de cualquier tipo de problema que tengas, hermano, de adicción, como lo vimos la vez pasada. Hermano, hoy el Señor te dice, ora al Señor y dile, Señor, tengo este problema. Y desahoga tu corazón con el Señor. Y mira, tengo miedo de esto y tengo miedo de aquello y del mañana y de lo que pueda suceder y todo. Y desahoga tu corazón con el Señor, ahí con toda la confianza del mundo. Y llora si quieres y enójate si gustas también. Como lo dice, yo peleé con el Señor. Con todo, con toda confianza. Pero al finalizar ya desahogaron su corazón. Decirle, Señor, perdóname, pero aquí estoy, Señor, así soy, así voy. Ayúdame para seguir profundizando. Yo quiero contemplar las cosas como las contemplas tú. Y sabes, hermano, ¿sabes por qué nos pide el Señor que oremos de esta manera? ¿Sabes por qué? Porque Él, al contemplarnos, ve más allá de nuestro problema. Él ve más allá
de la tormenta. Él ve más allá de nuestra soledad o de nuestra tristeza o de nuestra mala economía o de nuestra deuda o de nuestra prueba. Él ve más allá de eso. Y entonces Él quiere enseñarte a ti a través de la oración contemplativa, en ese silencio que es un recogimiento interior, lo único que requiere de ti, y que apartes el tiempo primero para Dios, amarte de tal manera que te va a dar a conocer en tu corazón la manera en que tú puedes ver más allá de la prueba que estás viviendo, hermano. Yo estoy viviendo una prueba ahorita con mi esposa de negocios. Y el Señor a través de esta enseñanza me está diciendo, Carlos, yo ya veo más allá de ese problema temporal que ustedes tienen. Yo veo más allá. ¿Quieres que yo te enseñe a ver más allá? Sí, Señor, porque estoy abrumado y preocupado y angustiado, Señor, por mí y por otros que pueden salir damnificados. Entonces ora conmigo. Deja que yo te ame a través de la oración contemplativa, Carlitos. ¿Verdad? Ya te estoy amando. Mira todo lo que tienes. No se está terminando tu mundo. Todos esos supuestos que tienes en tu mente no van a suceder. Abandónate en mi divina providencia, haz mi voluntad. Eso es lo que quiero. Pero eso, hermano, yo no lo puedo saber si yo no soy en oración con el Señor. Entonces, cuando no oramos, pasa eso, que como no recibimos el amor de Dios y su dirección espiritual, como la que estoy recibiendo yo en este momento, pues entonces seguimos abrumados, preocupados y faltos de fe. Porque no vamos a la fuente de la fe, no vamos a la fuente de la esperanza. El Papa nos invitó hoy al principio de la enseñanza que también, si no podemos, a veces el Señor también nos habla a través del Evangelio, a través de la palabra, de la homilía del sacerdote de hoy, o alguna grabación del Evangelio del día, o a través de una oración que mandó un hermano, en fin, todos esos medios, que también son medios de oración, porque cuando entramos en contacto con el Señor, estamos orando. Eso sí, si lo leemos en el Espíritu Santo. Si yo vengo y agarro la lectura del Evangelio del día de hoy de los 10 leprosos y solo lo leo como una historia y no me dejo interpelar por lo que está sucediendo, entonces el Señor no me está hablando, pero yo soy sordo. ¿Ah? Tal vez yo soy ese leproso que no regresó. Tal vez soy yo ese leproso que sí regresó. ¿Cuál de los dos soy? Bueno, pero eso no lo puedo descubrir si yo no reflexivamente contemplo lo que sucedió en el Evangelio. Y eso es oración. No tengamos, hermanos, nuestra mente cerrada creyendo que no hay, que es solamente una la fuente de oración, que es cuando nos retiramos a nuestra habitación y estamos con el Señor. Esa es una. Esa nos hace retirarnos a ese silencio y a ese recogimiento interior, pero lo que significa es que dejemos fuera todo la bulla exterior. ¿Ya? Donde estemos, donde estemos. Ok. Ahora, las fuentes de la oración son inagotables, hermanos, se las digo para que usted, al igual que yo, las podamos aprovechar. ¿Verdad? Son inagotables si sabemos acudir a ellas con una ilusión nueva. Porque el Espíritu Santo va a hacer el resto. Entonces, está la palabra de Dios, está las homilías, está el hablar con un hermano que esté viviendo la vida del Espíritu, está escuchar la oración de otra persona, leer una oración o el Evangelio o uno de los PDFs de estas enseñanzas y volverla a leer contemplando lo que el Señor me está diciendo. Ya mirábamos pues cómo el video de abandonarse en la providencia de Dios ha servido a muchas personas. Porque, ¿por qué? Porque al ver el video se dispusieron, acudieron a esa fuente donde Jesús les está hablando y les está diciendo, confía y abandónate en mi divina providencia. Y entonces el Espíritu Santo dice, hará el resto. Y para finalizar, hermanos, a veces no encontramos palabras para orar. Eso me ha pasado y también, yo digo que aquí también, ay, no sé ni qué decirle al Señor. No me quiero ni quejar ni nada. No sé qué decir. ¿Ah? Entonces,
San Mateo nos enseña en el capítulo 6, versículo 7, y dice que nos da la indicación que nos da Jesús para estos casos en los que no podemos entablar un diálogo con Dios. Al orar, dice, no empleéis muchas palabras como los gentiles que piensan que por su locuacidad van a ser escuchados. Es el momento, dice, en el momento que no tenemos palabras, de volver a confiar en la acción del Espíritu Santo que acude en nuestra ayuda, en la ayuda de nuestra flaqueza, porque nosotros no sabemos lo que debemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. La oración entonces es muy significativa en nuestras vidas, hermanos. Incide e ilumina nuestra vida, abriendo nuestro entorno a una perspectiva sobrenatural. Dejemos y pidamos siempre, pedir el Espíritu Santo. Hoy en la catequesis del Papa Francisco dice, pidan el Espíritu Santo, eso no pídanlo, ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Eso, pídanlo. Él se va a hacer, se va a manifestar. Bueno, y nuestro tema hoy se llama Orar y Amar, porque quiero leerles un pequeño párrafo de San Juan María Vianney que nos habla al respecto y va a resumir lo que hoy hemos estado compartiendo. Dice San Juan María, mira, a cada uno de nosotros, miren, hijos míos de comunidad, hombres católicos, San José, el tesoro de un cristiano no está en este mundo, sino en el cielo. Así pues, nuestro pensamiento tiene que encaminarse hacia donde está nuestro tesoro, ¿verdad? Al cielo. La persona humana tiene una tarea muy bella, la de orar y la de amar. Vosotros oráis, vosotros amáis. He aquí la felicidad de la persona en este mundo. Ahí está, hermano, el resumen. Vosotros oráis, vosotros amáis. He aquí la felicidad de la persona en este mundo. Cuando nosotros aprendemos la oración contemplativa, hermanos, en este nivel de dejarnos amar por Dios, asumir, dejarnos que nos hable Dios y nos guíe, abandonándonos en su divina providencia, entonces encontramos la verdadera felicidad en este mundo en el que vivimos. Pero esa felicidad proviene del mundo celestial, viene de la presencia del Espíritu en nosotros. Si ustedes oran, ustedes aman. Esa es la conclusión. Si oramos contemplativamente, se nos va a notar en lo que amamos. En la proporción en lo que amemos, como Jesús, así se va a reflejar cuánto nosotros hemos invertido en orarle a Jesús. ¿Se entiende, hermano? Entonces, es fácil el discernimiento. Mientras más amas, es porque mientras más oras. Mientras más oras, el fruto tiene que ser mientras más amas. ¿Cómo sé yo si mi oración es cristiana y la estoy haciendo contemplativamente? Por el fruto los conoceráis. Si amas como Jesús. Ahí lo tienes. En todo momento y en todo lugar. Ay, hermano, es que fíjate que sí puedo, pero de repente se me olvida, se me pasa por todo lo que tengo que hacer y todo. Ok, entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Si no puedes mantener el amor constantemente, es porque no has mantenido tu oración constantemente. Ya te dijo el Señor, para orar puedes en cualquier lugar, incluso haciendo alguna tarea. Lo importante es que pongas primero a Dios en tu corazón y dejes que Él te hable a través de todo lo que vives. Y vas a empezar a descubrir que a través de un hermano, un vecino, un colaborador, un proveedor, un cliente, recibiste el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque estás en oración. La oración, nos dice el santo, no es otra cosa que la unión con Dios. Cuando el corazón es puro y está unido a Dios, uno percibe en su interior un bálsamo, una dulzura que embriaga, una luz que deslumbra. En esta íntima unión, Dios y el alma son como dos trozos de una veladora fundidos en uno, de dos velas, dice, fundidas en una sola. Ya no se pueden separar. Qué hermosa es esta unión de Dios con su pequeña criatura. Es una felicidad que sobrepasa toda comprensión. Habíamos merecido no saber orar, pero Dios en su bondad nos permite hablarle. Nuestra oración es incienso que Él recibe con infinita benevolencia. Hijitos míos, tenéis un corazón pequeño,
pero la oración lo ensancha y lo capacita para amar a Dios. La oración es una pregustación del cielo, un derivado del paraíso. Nunca nos deja sin dulzura. Es como la miel que desciende al alma y lo suaviza todo. Las penas se deshacen en la oración bien hecha, como la nieve bajo el sol, hermano. Mire qué linda la enseñanza del santo. Las penas se deshacen en la oración bien hecha. Ay, Señor, quítame. Deshace todas mis penas. Ven, Señor, ámame. Ven, el Espíritu Santo, Señor. Te entrego todas mis penas en este momento, Señor, para que sean derretidas como la nieve bajo el sol y ya desaparezcan de mi vida y yo quede solo en la confianza de que primero Dios y después lo demás vendrá por añadidura. Bendito sea el Señor, hermanos. Vamos a terminar con una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y misericordioso, hoy te damos gracias por abrir nuestro corazón y nuestra alma de oración a la contemplación. Hoy nos has ayudado a profundizar que ese silencio que debemos buscar lo vamos a encontrar en un recogimiento interior de nuestro corazón, Señor. Que debemos buscarte primero a ti, elegirte a ti primero, para que los demás lo recibamos por añadidura, por el amor y misericordia que nos tienes. Ponemos en tus manos a esa jovencita que nos ha servido de ejemplo, Señor, para que donde esté, tú la continúes bendiciendo, cuidando y protegiendo, Señor. Y en ella, a todas aquellas personas que nosotros, Señor, hemos pasado de largo cuando nos han pedido ayuda, cuando nos han pedido oración, cuando nos han contado sus penas, sus enfermedades, y no hemos hecho lo que debemos hacer. Perdónanos, Señor, pero hoy te las ponemos en tus manos, a todas ellas, Señor, a todas ellas, desde nuestro corazón, desde ese recogimiento interior en el que estamos en este momento, que nada nos perturba, porque estamos contigo, Jesús, y con tu corazón de misericordia te las entregamos, Señor. A todas las personas, las amamos, Señor. Las amamos, por las que nos acordamos y las que no nos acordamos. Pero de las que hemos dejado y hemos pasado de largo, tú las has aprovechado. Bendícelas, Señor, para que nosotros sigamos aprendiendo que debemos amar con tu corazón, hoy y siempre, recibiendo el amor de Dios a través de la oración contemplativa. Danos ese Espíritu Santo, Señor. Ven, Espíritu Santo, y a partir de este momento, enséñanos a orar en todo momento, ocasión y lugar. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Por siempre sea alabado.